Aún no recuerdo muy bien cómo fue el principio. Usualmente las historias que cuento no tienen mucha gracia porque no recuerdo muchos detalles. Mi psicóloga insiste que es una protección para evadir cosas que me pudiesen hacer daño, pero cuando olvido hasta mis compras del supermercado no me hace gracia, ni termino de entenderlo. Aún así, confío que esto pueda ser diferente. Tenía 6 o 7 años. Yo no sé si alguien de los que lea esto podrá entender lo que implica vivir con un padre escritor. Hay quienes se toman algo de tiempo de cada día y van haciendo sus pendientes poco a poco. Pero cuando ser escritor es un trabajo de tiempo completo, la situación es distinta. Para un infante de esa edad, con tantas ganas y energía para echar a andar en cualquier cosa, es complicado estar quieto, y para un escritor, estar concentrado es vital. Silencio, calma y nulas distracciones es el ambiente ideal, algo muy contrario a lo que tenía en esa ciudad conmigo. Como búsqueda de la inspiración, tuvimos en consecuencia una casa grande, en un pueblo boscoso, una renta que según recuerdo era bastante modesta para el gran lujo que significaba ese lugar. No es que especialmente, a esa edad, haya sido algo relevante para mí, pero mi papá decía eso con tanta frecuencia que a pesar de no entender el significado de la frase por años, quedó entre los recuerdos de mi memoria. Ya había silencio, ya había calma, pero todavía estaba yo, inquieto y dudoso de todo. Como solución, una señora del pueblo venía a cuidarme. Una niñera es, después de todo, una solución razonable al problema. No recuerdo el nombre de la mujer. La verdad es que tampoco importa. Se limitaba a cuidarme lo necesario, pero no formó ningún vínculo conmigo. No recuerdo que ella fuera parte de mis momentos de imaginación. Se quedaba a lo lejos y me vigilaba, siguiéndome a todos lados. Como no estaba todo el tiempo, solo durante el mediodía y parte de la tarde-noche, la mañana y noche me la pasaba con mi papá. Un papá de mal humor por las noches y con un poco más de calma por las mañanas. No sé cuál sería la razón para no creerme, pero recuerdo que en algún punto, en algunas de las noches, luego de haber comenzado a vivir ahí, comencé a soñar. Un sujeto de traje me buscaba y yo, temeroso de aquellos lugares oscuros donde aparecía, corría. No me agradaba ni quería verlo, pero me seguía. Pasaban las noches y después de haber soñado con eso en más ocasiones, cada vez peor y cada vez con más persecuciones salvajes, todo se calmó. Pero no como cualquiera, quiero creer, esperaría. Las persecuciones no estaban más en mis sueños, pero las huellas en el piso, las horribles huellas, comenzaron a aparecer. Pero ahora te puedo decir que eran como si alguien con lodo en los zapatos hubiese entrado y se hubiese quedado frente a mi cama por horas. Lo sé porque recuerdo que había huellas con dirección a mi cama, que eran de tierra seca, y las que iban a la puerta, ya para salir de la habitación, eran de lodo húmedo. De niño, solo podía decir que había tierra con zapatos, pero mi padre pensaba que hablaba de la tierra que yo metía. Como nunca vio las huellas, nunca pudo distinguir que el tamaño absurdo de esos pies que entraba a mi cuarto no era mío. Quizás pensaba que la tierra de la que hablaba era esa que yo metía luego de jugar. La nula confianza con mi niñera tampoco me hicieron hablar más, como para que hubiese una persona que llegara a tener curiosidad de repente sobre lo que decía. Yo nunca tuve problemas para dormir, pero un día, mientras leía un cuento, que no recuerdo cuál era, o qué decía, me puse a pensar que si tal vez había una noche en la que no pudiese dormir, seguro me vería cara a cara con aquella cosa que se metía a mi cuarto, a verme fijamente por horas. Mala idea. La sensación de terror fue suficiente para que no me dieran ganas de dormir, y por mucho que fuera el esfuerzo, ese día no se me olvidaba. Llegué así al punto medular de todo el problema. Con insomnio esa noche y con la mujer que me cuidaba retirándose, la gran casa quedaba para mi papá y para mí. Qué irónico resultaba que como papá estaba por las últimas páginas de su libro, quería echarse por ratos más largos para terminar de una vez por todas y lograr empezar con las correcciones correspondientes de las que se encargaría la editorial. Yo no entendía nada de eso. Con una vida con mi papá, de vez en vez me lo ha recordado. Esa noche le hablaba
pero el humor cansado hacía que se deshiciera de mí demasiado rápido como para no prestarme atención. Imagino, ahora que soy adulto, que cuando estás así, tan cerca de terminar algo, solo ves a un niño con miedo. No te esperas que le pase lo que a mí. Un vaso de leche caliente me acompañaba y una habitación con una puerta inmensa me esperaba. Me llevé el vaso al mueble al lado de mi cama y me acosté a dormir. Las horas pasaban y escuchaba algunos pequeños sonidos que hacía mi papá en el piso de abajo. Con los ojos muy abiertos, confié en que tal vez así pasaría toda la noche, pero no fue así. Escuché pasos hacia mi habitación y para joder todo, había pasado un rato inmensamente largo desde que escuché el último sonido de mi papá haciendo algo. Me tapé la cara con la sábana. Con las escaleras iluminadas por los focos y la puerta bien abierta, la luz me daba directo sobre la cara e intentaba ver a través de la colcha que tenía. Era demasiado gruesa para ver a través de ella, pero suficientemente delgada como para notar las sombras sobre ella. Entonces lo vi. Tenía una altura impresionante. Estaba sorprendido y temblaba. No creía nada de lo que pasaba y definitivamente no quería verlo. Un ruido horrible se escuchaba, tan fuerte que no entendía por qué mi papá no había venido apurado por todo el sonido infernal. Después de unos pocos pasos, solo se quedó ahí, esperando, sin hacer nada más. No sé si se movía un poco o no. Yo solo sé que trataba de quedarme quieto. Tan quieto como alguna vez vi que los perros se quedaban antes de pelearse. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí fue eterno. Luego de un rato muy, muy largo, estaba despertando. No tenía la cobija en la cara, y a un lado estaba mi papá. Parecía que acababa de llegar a sentarse a un lado. La aparición del hombre, alto, de traje, se me había olvidado, pero en cuanto mi papá me dijo que me levantara para desayunar, me quedé helado. Mi papá lo notó y le dije que había huellas en el piso, de un pie gigante, y en lugar de alarmarse o decir algo me dijo que tenía una imaginación muy grande, y me llevó cargando a la cocina, pasando por encima del lodo sin notarlo. Creo que entonces empecé a sospechar que los adultos no podían verlo. Ese día, la conversación fue agitada, porque estaba tan asustado que no iba a dejar que eso se repitiera. Me dormí con mi papá cada día de las siguientes 2 semanas hasta que nos movimos del lugar, porque el editorial de mi papá iba a comenzar a mover todo lo necesario con los contratos del libro. Nos fuimos a otro lado, y no volví a saber de eso por muchos años. Hoy escribo esto porque lo volví a ver, navegando por internet, un lugar del que jamás creí que renacería ese miedo. Sé que no fui el único, porque he leído testimonios que se dicen ciertos. No entiendo cómo es que desaparecían niños, incluso en ese pueblo donde viví por semanas. Yo salí con eso, solamente con una historia de lo que bien podría decir que fue una pesadilla. Yo no tengo miedo. Para mí es volver a revivir un terror horrible de la infancia, pero a ese terror ahora le llaman Slenderman.